Ucrania es solo una parte de los planes a largo plazo de Vladimir Putin. El presidente ruso también está ansioso por extender sus tentáculos de poder en la región del Cáucaso Sur, expandiendo su influencia en naciones como Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Desafortunadamente para él, las cosas no están saliendo según lo planeado y acaban de ponerse mucho, mucho peor. De hecho, Azerbaiyán ha aplastado efectivamente el proyecto del Cáucaso Sur de Putin en un solo movimiento, enviando un mensaje importante al Kremlin y transformando para siempre el futuro geopolítico de esta parte del mundo. Ahora, durante mucho tiempo, Rusia disfrutó de mucho poder e influencia en los países del Cáucaso Sur, en gran parte debido al prolongado conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, un enclave en territorio azerbaiyano habitado durante años casi exclusivamente por armenios. Esta región ha sido fuente de muchas disputas y derramamiento de sangre durante décadas, remontándose hasta principios de la década de 1990, cuando los separatistas armenios que vivían en la zona declararon su independencia y establecieron su propia república, llamada la República de Artsaj, con el objetivo a largo plazo de unirse con Armenia, expandiendo el territorio armenio mientras le quitaban tierras a Azerbaiyán. Esta república nunca fue reconocida internacionalmente, pero las fuerzas armenias intervinieron para ayudar a los separatistas, lo que desencadenó la primera guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, que resultó en miles de muertes y bajas para ambos bandos. Rusia tampoco reconoció oficialmente la República de Artsaj. Aún así, el Kremlin aprovechó la situación y manipuló a ambos bandos para enfrentarlos, sirviendo como mediador, proveedor de armas y pacificador en varias etapas a lo largo del conflicto. A veces parecía apoyar a los separatistas, y en otras ocasiones parecía estar más a favor de la soberanía de Azerbaiyán. Nadie sabía exactamente cuál era la postura del Kremlin, y así es exactamente como los líderes de Rusia querían que fuera. Al lograr un delicado equilibrio y ayudar efectivamente a ambos bandos, consiguió mantener conexiones con ambos países, en lugar de tener solo a uno como aliado y al otro como enemigo. La guerra finalmente terminó con una victoria armenia, y más de 70.000 azerbaiyanos fueron expulsados de Armenia, así como de Nagorno-Karabaj y sus territorios circundantes, con la región de Nagorno-Karabaj entrando en un estado de limbo legal. Nunca fue reconocida oficialmente por la comunidad internacional, pero esencialmente operaba como una extensión de Armenia. Rusia jugó un papel clave en la negociación del alto al fuego de 1994 que terminó la guerra y mantuvo lazos fuertes, aunque variables, con ambos países en las décadas siguientes. Sin embargo, en 2020 todo empezó a ir mal. Ese fue el año en que estalló la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, cuando las fuerzas azerbaiyanas, fuertemente respaldadas por uno de los aliados más cercanos del país, Turquía, lanzaron una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios perdidos, incluida la región de Nagorno-Karabaj. Con drones modernos y otros recursos militares, las fuerzas azerbaiyanas impusieron su dominio y derrotaron a los separatistas armenios. Aunque estaba más cerca de Armenia que de Azerbaiyán, Rusia no ayudó de inmediato a su aliado. De nuevo intentó jugar a ambos bandos, suministrando armas a ambos países antes de desplegar algunas de sus tropas de paz a lo largo de las líneas de confrontación para evitar un colapso total de Armenia. Azerbaiyán aún así ganó la guerra, con las fuerzas azeríes tomando el control de la mayoría del territorio de la llamada República de Artsaj. El Kremlin nuevamente negoció un acuerdo de paz para terminar el conflicto. Por un tiempo, parecía que la historia se repetía y que Rusia seguiría manteniendo relaciones justas y amistosas con ambas naciones. Sin embargo, tras bambalinas, funcionarios armenios estaban molestos por la falta de apoyo ruso en la Segunda Guerra, y los azerbaiyanos tampoco estaban satisfechos con la intervención de Rusia en el conflicto. Hacia sus etapas finales, luego, en septiembre de 2023, la situación se deterioró aún más. Para ese momento, Rusia ya estaba completamente involucrada en su guerra con Ucrania, la cual había continuado por mucho más tiempo de lo que Moscú había anticipado. Quizás al percibir una oportunidad, Azerbaiyán lanzó un asalto rápido para tomar el control total de la región de Nagorno-Karabaj finalmente. Había fuerzas de paz rusas en la zona, pero no intervinieron. Esto molestó mucho a Armenia, que acusó a Rusia de no cumplir con sus compromisos de seguridad y de estar demasiado distraída con la guerra en Ucrania como para ayudar a un aliado necesitado. Los lazos de larga data entre ambos países comenzaron a deteriorarse, y la situación solo empeoró cuando se acordó que Artsaj fuera disuelta oficialmente.
donde más de 10.000 personas comenzaron a huir de Nagorno-Karabaj cuando la región volvió al control azerí. Se ordenó a los pacificadores rusos retirarse, y Armenia solicitó a Rusia dejar la región, por lo que las fuerzas de Moscú regresaron oficialmente a casa en la primavera de 2024. A medida que los soldados se fueron, gran parte de la influencia rusa en el sur del Cáucaso también desapareció. Desde entonces, al sentirse traicionada por Rusia, Armenia ha buscado garantías de seguridad de otras naciones, especialmente del mundo occidental, recurriendo a países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. Las relaciones de Rusia con Azerbaiyán también se han vuelto cada vez más frías con el paso del tiempo. Bakú, en cambio, ha fortalecido sus lazos con Turquía y ha adoptado una postura más firme e incluso agresiva hacia Moscú, con el presidente azerí Ilham Aliyev expresando públicamente su apoyo a Ucrania en más de una ocasión. Durante el verano, instó a Kiev a no rendirse ante la agresión rusa. Solo tengo un consejo para ustedes, Ucrania. Nunca acepten la ocupación, no se rindan. El 26 de diciembre de 2024, la situación empeoró cuando defensas aéreas rusas derribaron por error un avión civil azerí que iba de Bakú a Grozny, Rusia. El sistema ruso aparentemente confundió el avión con un dron ucraniano o alguna otra aeronave enemiga. El avión dañado logró hacer un aterrizaje de emergencia en Kazajistán, pero de los 67 pasajeros que iban a bordo cuando salió de la capital de Azerbaiyán, solo 29 sobrevivieron. Fuentes azerbaiyanas informaron que los pilotos intentaron aterrizar de emergencia en Rusia, pero se les negó el permiso. Algunos analistas piensan que esto fue parte de un complot ruso para forzar que el avión cayera en el mar Caspio, potencialmente no dejando sobrevivientes y eliminando cualquier evidencia de la participación de Rusia en el incidente. Esto, combinado con el hecho de que Vladimir Putin nunca ha aceptado abiertamente la responsabilidad de Rusia por este ataque, ni ha ofrecido ningún tipo de compensación a los afectados, provocó una enorme cantidad de enojo y resentimiento entre el pueblo azerí dirigido directamente al Kremlin, con una habitante de Bakú llamada Leila diciendo a Al Jazeera: si hubieran dejado aterrizar el avión en Rusia tras notar el error, quizás se habrían salvado esas vidas. En cambio, el avión fue enviado a Kazajistán, una decisión tomada por personas insensibles e incompetentes. Esta inhumanidad e irresponsabilidad es lo que más enfurece y devasta a la gente. El liderazgo de Azerbaiyán, Grupo 2, mostró gran frustración e indignación por la negativa de Rusia a admitir su culpa y disculparse, mientras el presidente Aliyev ha instado repetidamente a Moscú a reconocer su responsabilidad en el incidente. Desde entonces, la situación se descontroló. Primero, Aliyev canceló varias visitas oficiales de alto nivel a Moscú y suspendió las comisiones bilaterales con el Kremlin. Azerbaiyán suspendió los eventos culturales rusos y sus medios estatales empezaron a criticar más abiertamente al Kremlin. En febrero de este año, Azerbaiyán fue un paso más allá, cerrando el Centro de Información y Cultura ruso en Bakú y luego clausurando la sucursal azerí de la agencia de noticias Sputnik de Rusia. Aliyev también reveló que no asistiría al desfile de la victoria del 9 de mayo en Moscú, a pesar de haber sido invitado por el presidente Putin. En verano, Moscú respondió. Fuerzas especiales rusas realizaron una redada en la ciudad de Ekaterimburgo, dirigida específicamente a personas de origen azerí, donde 2 de ellas fueron asesinadas y muchas otras fueron golpeadas, humilladas y tratadas con dureza. Las autoridades azeríes respondieron con indignación, exigiendo una investigación exhaustiva del incidente. Luego, arrestaron a 2 periodistas rusos en Bakú por fraude y lavado de dinero, y después detuvieron a más ciudadanos rusos. Supuestamente participaban en grupos criminales dedicados al narcotráfico. Ambos países continuaron provocándose y desafiándose mutuamente en una batalla de ojo por ojo que aparentemente no tiene fin a la vista, con cada respuesta siendo un poco más seria que la anterior. En agosto, el Kremlin agravó la situación cuando fuerzas rusas atacaron una planta energética azerbaiyana en Ucrania. Unos días después de eso, uno de los principales propagandistas de la televisión rusa, Vladimir Solovyov, sugirió que el país podría entrar en guerra con Azerbaiyán en algún momento en el futuro cercano. Es importante entender que lo que ocurre en el sur del Cáucaso es un gran problema. Pronto, el mar Caspio podría estar en riesgo de albergar bases de la OTAN. Esto es tan peligroso que, desde una perspectiva geopolítica, podría llevar a consecuencias donde esta podría no ser la última operación militar especial de nuestra generación. Varios otros rusos de alto perfil compartieron sentimientos similares, como Andrei Gurov,
un diputado ruso que argumentó que los productos azerbaiyanos deberían ser prohibidos de importación a la Federación Rusa, y las personas azerbaiyanas que viven en Rusia deberían ser sometidas a redadas. Gurulyov agregó que la operación militar especial es un concepto amplio y podría aplicarse a cualquier nación en la frontera de Rusia, incluyendo Azerbaiyán. Yuri Podlyaka, conocido bloguero militar pro-Putin, estuvo de acuerdo y declaró: "Una guerra entre Rusia y Azerbaiyán está dejando de ser solo una posibilidad teórica. Estos aliados del Kremlin recibieron órdenes de intimidar a Azerbaiyán, lanzando amenazas y generando temor entre los azeríes sobre una posible invasión rusa. Pero el liderazgo de Azerbaiyán no está huyendo asustado. En cambio, está tomando las mejores medidas posibles para defenderse, fortaleciendo lazos con la alianza de la OTAN. Y recientemente hizo un anuncio importante que, sin duda, debió haber hecho que Putin se enfureciera detrás de su escritorio en el Kremlin. El 6 de noviembre, el presidente azerí Ilham Aliyev reveló que el ejército de Azerbaiyán está haciendo una transición oficial y completa a los estándares de la OTAN. Hizo este anuncio durante una reunión en Bakú, donde la seguridad regional y la modernización de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán fueron dos de los principales temas en la agenda. En el evento asistieron representantes de la OTAN, incluidos de Turquía, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría y Países Bajos. Según los informes, Aliyev enfatizó el compromiso de Azerbaiyán de seguir siendo un valioso socio de la OTAN, destacando la cooperación de su país con Turquía para fortalecer sus capacidades defensivas. El ejército de Azerbaiyán se ha alineado con los estándares de la OTAN y coopera estrechamente con el ejército turco en este sentido. Aliyev agregó que el proceso de modernización del ejército está en curso, con el objetivo final de mejorar el potencial de defensa de Azerbaiyán tras liberar nuestras tierras de la ocupación. Esto es una pésima noticia para Rusia por 3 razones importantes. Primero, y quizás lo más preocupante para Putin, este movimiento acerca a la OTAN a las fronteras rusas. Azerbaiyán no es miembro de la OTAN, ni tampoco tiene planes actuales para unirse a la alianza. Ha trabajado duro para ser visto como un socio confiable por las naciones de la OTAN. Azerbaiyán ingresó a la Asociación para la Paz de la OTAN en 1994 y abrió su misión diplomática ante la OTAN en 1997. Ha participado en numerosas actividades de mantenimiento de la paz lideradas por la OTAN a lo largo de los años en países como Kosovo, Irak y Afganistán, así como brindando cooperación en áreas no militares como ayuda humanitaria y ambiental. Rusia considera a la OTAN su principal enemigo y así lo cree. Parte de la razón de la invasión a Ucrania fue eliminar cualquier posibilidad de que Kiev eventualmente se uniera a la alianza, llevando a la OTAN justo a la puerta de Rusia. La jugada de Rusia fracasó, pues las naciones de la OTAN terminaron siendo grandes proveedores de ayuda a Ucrania. En el conflicto actual, los lazos entre Kiev y la alianza nunca han estado más cerca. Ahora, al adoptar los estándares militares de la OTAN, Azerbaiyán también está construyendo lazos importantes con la alianza, mientras al mismo tiempo le da la espalda a Rusia. Así que, aunque Bakú técnicamente no forma parte de la alianza, el Kremlin aún sentirá que la sombra de la OTAN se cierne sobre ellos, solo un poco más grande a lo largo de su territorio, no solo desde el oeste de Ucrania, sino ahora también desde el sur en Azerbaiyán. Eso aterrorizará a Putin, además de hacer que cualquier plan que pudiera haber tenido sobre conquistas en el sur del Cáucaso se esfume. Porque ahora, si Rusia llegara a lanzar algún tipo de invasión en Azerbaiyán, es muy probable que las naciones de la OTAN estén igual de dispuestas a ayudar a Bakú como lo han estado ayudando a Kiev. Eso dificultaría mucho más que las fuerzas de Putin controlen algún territorio azerí. Lo que nos lleva directamente a la segunda razón. Este es un muy mal día para Rusia. La modernización militar de Azerbaiyán probablemente recibirá mejoras importantes. Al cambiar a los estándares de la OTAN, el ejército de Azerbaiyán ahora está en la posición perfecta para comenzar a recibir y usar armas y sistemas defensivos de la OTAN. Esto implica que países como Estados Unidos, Alemania, Francia y otros miembros de la OTAN podrían empezar a vender y suministrar vehículos blindados de última generación. Defensas aéreas, rifles, artillería y lanzacohetes llegarán a Bakú en las próximas semanas y meses, modernizando al ejército de inmediato. A modo de referencia, Azerbaiyán está en el puesto 60 de la lista Global Firepower de fuerzas militares más poderosas. Una razón principal de esa baja posición es la continua dependencia del país de equipo viejo y obsoleto de la era soviética. Si Azerbaiyán modernizara y reemplazara sus reliquias soviéticas por armas occidentales,
sería una fuerza mucho más formidable. Por supuesto, probablemente nunca podrá tener un ejército lo suficientemente fuerte como para rivalizar con el de Rusia. Es un país mucho más pequeño, con poco más de 10 millones de habitantes, comparado con los casi 144 millones de Rusia, pero con un equipo más fuerte en su arsenal, al menos podrá dar más pelea en caso de cualquier tipo de invasión o ataque a su territorio y soberanía, y Rusia claramente teme que Azerbaiyán se fortalezca. En una reciente entrevista con un periódico estatal, los expertos militares rusos Konstantin Sivkov y Yuri Nutov expresaron sus preocupaciones. Sivkov expresó su preocupación por una posible integración total de Bakú en la alianza. La transferencia de las fuerzas armadas azerbaiyanas a los estándares de la OTAN significa solo una cosa. Bakú ha iniciado la integración en la Alianza del Atlántico Norte. Mientras tanto, Nutov expresó temores de que Azerbaiyán estuviera intentando expulsar a Rusia de la región del Transcáucaso por completo. También dijo que Bakú empezará a comprar armas y equipo militar occidentales. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán se reorganizarán por completo para alinearse con otras naciones de la OTAN, antes de sugerir que las Fuerzas Armadas azerbaiyanas se convertirán en un apéndice del ejército turco. Las conexiones cada vez más sólidas entre Azerbaiyán y Turquía son la tercera y última mala noticia para Rusia. Rusia ha mantenido cercanos a sus ex socios soviéticos, ejerciendo poder e influencia en varios países fronterizos. Y como una de esas antiguas repúblicas soviéticas, Azerbaiyán históricamente ha considerado a Rusia como su aliado más cercano e importante. A lo largo de la historia, ha acudido repetidamente a Moscú en momentos de necesidad, confiando en el Kremlin para apoyo, seguridad y comercio. Todavía lo hace, aunque las relaciones entre ambos países son cada vez más frías y complicadas. El presidente azerí se reunió recientemente con Putin en una junta en Tayikistán en octubre, y Azerbaiyán sabe que no puede cortar lazos con Rusia por completo. Moscú sigue siendo uno de sus socios económicos más importantes, y Azerbaiyán controla un enlace de tránsito clave entre Rusia e Irán, el corredor internacional de transporte norte-sur. Así que, claramente se beneficia al evitar cualquier tipo de conflicto abierto con cualquiera de las naciones al norte y al sur. Al mismo tiempo, a diferencia de algunas de las otras ex-repúblicas soviéticas, que continúan dependiendo casi exclusivamente de Rusia para sobrevivir, Azerbaiyán amplía sus horizontes y expande su red, creando nuevas alianzas con países como Turquía para impulsar comercio, defensa y cooperación. Mientras más fuertes se vuelvan esos lazos, menos dependerá Bakú de Moscú. Actualmente, ante la crisis económica y otros grandes problemas por la guerra en Ucrania, Rusia no puede permitirse esas pérdidas. Necesita países dependientes como Azerbaiyán que sigan proporcionándole migrantes para el frente y recursos para la maquinaria de guerra. Pero Azerbaiyán se está levantando y diciendo que no, está tomando su destino en sus propias manos, fortaleciendo su posición en el escenario global y negándose a ser intimidado por Rusia una vez más. Como lo expresa Emil Abdeliani, un experto en relaciones internacionales que escribe para el Centro de Análisis de Políticas Europeas, Azerbaiyán se considera una potencia regional significativa. Es mejor cuando está libre del control político del Kremlin, y Rusia no puede hacer mucho al respecto. Además, a medida que Azerbaiyán inevitablemente se vuelve más fuerte y más independiente, otros países en posiciones similares podrían empezar a preguntarse, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Si eso sucede, Rusia podría perder aún más de sus aliados más cercanos y mucho más de su influencia en Asia, Europa y más allá. Ahora puedes conocer cómo el imperio que Putin construyó con naciones dependientes y regímenes títeres se desmorona poco a poco en este video. O mira este video para descubrir cómo incluso uno de los propios funcionarios del Kremlin ya no es capaz de endulzar la situación, prediciendo caos político, disturbios e incluso la posibilidad de una guerra civil para Rusia en 2026. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas mantenerte informado y al día sobre todo lo relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania y otros grandes conflictos militares en el mundo.